Link Start. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Lamento haberme ausentado un tiempo muy largo, pero ya estoy de vuelta para subir más capítulos de manera constante o al menos en la medida de lo posible. Bueno, espero disfruten el capítulo, sin más empecemos la aventura. Capítulo 4. A orillas del lago. La tierra estaba seca y agrietada. La zona desolada, que recordaba a las tierras que rodeaban la torre de la bruja, había estado envuelta en una niebla perpetua durante 70 años. Este fue el lugar de la batalla entre Farsas y Druza, donde el arma mágica gigante a la que se refiere como bestia demoníaca hizo una vez estragos. Un joven vestido con una túnica contemplaba la extensión seca que los magos llamaban lago mágico. La chica de cabello plateado que estaba a su lado miró a su acompañante. ¿Qué hay en un lugar como este, Val? Definitivamente está lleno de magia, pero... No se ve, pero todo empieza ahora, respondió, pasándose una mano por el cabello castaño claro. Estaban fuera de la ciudad del castillo de Farsas, pero Balt seguía ocultando su magia. Había puesto una buena distancia entre él y la bruja, pero había otros en esta tierra. Para asegurarse de que el camino hacia su destino transcurriera sin problemas, había prestado un poco de ayuda y orientación, pero no quería que se esperara nada más de él. Balt solo se arriesgaría a provocar problemas con su propia magia como último recurso. Ahora mismo ella debería estar notándolo. Vamos a ver qué tiene. ¿La bruja de la luna azul? ¿Realmente vendrá hasta aquí? Preguntó la chica de cabello plateado. Lo hará. Tiene ojos en todo el continente. Especialmente aquí, respondió Balt. Miró al cielo. El gato gris que corría entre las nubes era el familiar de la bruja. Así era como ella buscaba por toda la tierra. Que la bruja fuera incapaz de abandonar al hombre era su destino. Así fue como Balt supo que notaría una inclinación de la balanza como esta de inmediato. También tendríamos que escondernos un poco en las nubes. No quiero enfrentarme a ella, dijo Balt. Aunque su magia superaba con creces la de un mago común y corriente y poseía recuerdos que ninguna otra persona podía, cualquiera de las brujas podría retorcerlo fácilmente para que se rindiera. Tal era la diferencia de fuerza entre ellos. El único que podría enfrentarse a una bruja de frente y matarla es el espadachín de Acacia. Por espadachín de Acacia, ¿te refieres al príncipe heredero de Farsas? ¿Vas a hacer que la mate? Ahora mismo no puede. Aún no puede vencerla. Por eso las cosas seguían estancadas. El deseo de la pobre bruja seguía sin cumplirse, y la balanza del mundo seguía sin equilibrarse. Vamos, Miralis, dijo Balt, llevándose a la chica y dejando atrás el páramo. La niebla gris se hizo aún más espesa, ocultando sus figuras cada vez más lejanas. La luz de un cielo despejado de verano volvió a brillar en los terrenos de entrenamiento del castillo. Tinasa se estaba refrescando a la sombra, con su espada a un lado, cuando Als vino a sentarse a su lado. Has hecho grandes progresos. O tal vez es solo que tus sentidos están volviendo a ti, comentó. ¿De verdad lo crees? Gracias, respondió Tinasa. Después de su primer enfrentamiento, empezó a aparecer regularmente en el campo de entrenamiento para practicar. Als le recomendó algunas veces que se pasara por allí, todas ellas cuando él estaba libre y Meredina no estaba, pero su amiga de la infancia podría haberse dado cuenta de ello. Se sentía mal por Meredina, pero como la moral de los soldados subía cada vez que Tinasa se acercaba, agradecía las visitas de la maga. Tinasa tenía los brazos cruzados sobre las rodillas y la cabeza apoyada en ellas. ¿Cuánto crees que tardaré en ser tan buena como él? Preguntó. ¿Te refieres a su Alteza? Eso ha sido imposible desde que practico la espada. No lo he vencido ni una sola vez. ¿Qué? ¿De verdad? Preguntó Tinasa, mirándole con ojos grandes y redondos. El sol reflejaba sus orbes oscuros, haciéndolos brillar como el cuarzo negro. Als asintió, volviendo a atarse las botas. De verdad. Esto es solo entre nosotros, pero estaba bastante molesto después de la primera vez que nos enfrentamos. Le había menospreciado, pensando que la sangre real no podía ser nada especial. Es así de fuerte, dijo Tinasa, interrumpiéndose y mirando al cielo mientras suspiraba. Las nubes pasaban rápidamente. Los vientos de allí arriba debían ser muy rápidos.
Últimamente, Su Alteza se ha comportado bastante bien a la hora de quedarse en el castillo, pero hasta hace poco, siempre se escapaba con la Zara quién sabe dónde. Eso no era demasiado peligroso en sí mismo, así que lo dejé estar. Sin embargo, cuando me enteré de que iba a la Torre de la Bruja, pensé que había perdido la cabeza. Fue bastante sorprendente ver que había vuelto de una pieza. He oído que aplastó a las bestias guardianas de la torre con facilidad, dijo Tinasa. ¿Estamos seguros de que es humano?, murmuró Als. Ambos suspiraron. Als se peinó hacia atrás el cabello rojo para que no le estorbara. ¿No podrías usar magia? ¿No puedes usarla a corta distancia o algo así? Normalmente, tengo una barrera levantada, pero no olvides que lleva a Acacia con él, recordó Tinasa. Oh claro, sí, dijo Als. La espada real que otorgaba protección absoluta contra toda la magia. Habían pasado 2 años desde que Oscar se armó con el enemigo de todos los magos. Supongo que es imposible, concluyó Als. Realmente lo es, suspiró Tinasa. El general lo hizo sonar tan definitivo que ella sintió un poco de pánico. Al parecer, Als se dio cuenta y le dirigió una mirada de lástima. ¿No sería posible conseguir que te entrene? La verdad es que aún no quiero enseñarle mi mano. Todavía no sé cómo van a resultar las cosas. Ya veo, el general más joven de Farsas ladeó la cabeza, pensativo. Sí, creo que es imposible, reiteró. No, gritó Tinasa. Parecía aún más angustiada que hace un momento. Por un instante, Als pensó que se había desmayado por la agonía de todo aquello, pero simplemente se había desplomado desganada en el suelo. Terminada la práctica, Tinasa caminaba por un pasillo de conexión cuando alguien la llamó, y se detuvo en seco. Nadie más. Pudo oír la voz que había hablado. Tinasa salió al exterior y se acercó a la base de un enorme árbol de los jardines. Litola. Me alegro de que aparezca bien, ama. Has sido bendecida con un buen contratante, dijo Litola. ¿Tú crees?, preguntó Tinasa. Litola, que hasta entonces se había posado en las ramas superiores del árbol, saltó y aterrizó en el suelo en silencio, y luego se inclinó. Parece que ahora te diviertes mucho más que antes. Supongo que es divertido, pero bueno, no está mal, dijo la bruja, encogiéndose de hombros mientras hacía una mueca. En respuesta, Litola frunció un poco el ceño. ¿No deberías casarte con él? No parece que las cosas vayan a cambiar en 1 año o incluso en 100. Ya cambiarán, ya cambiarán. Además, no tengo ningún deseo de tener un cónyuge, dijo Tinasa, agitando la mano con desprecio. Ante este gesto tan humano, Litola inclinó la cabeza respetuosamente. He dicho demasiado. Le ruego que me perdone. He completado la investigación que me fue asignada, así que hoy he venido a informar. Muy bien, adelante. La cortina que ocultaba las emociones de Tinasa cayó de sus ojos oscuros. Su mirada era como un estanque de agua completamente inmóvil. Esta era su cara de bruja, la que era muy diferente de las expresiones que normalmente mostraba a Oscar y a Als. En silencio, Tinasa escuchó el informe. Chasqueó la lengua con irritación cuando Litola terminó. La bruja apareció en el estudio de Oscar justo cuando él y Lazar se tomaban un descanso para jugar con trompos. Su repentina intromisión sorprendió a ambos hombres con la guardia baja. No llevaba su habitual túnica de maga ni sus ropas ondulantes, sino un traje mágico ceñido hecho de tela negra con incrustaciones de sigilos. El traje abrazaba sus curvas, y el corte era uno que no se veía en Farsas, lo que le confería una presencia extraña e imponente y un encanto llamativo. Por encima, llevaba una capa, también con incrustaciones de símbolos mágicos. Lo más inusual de todo era una delgada espada que colgaba de la cadera de Tinasa. Unas muñequeras con cristales adornaban sus manos, y unos cinturones fijados a su cintura y piernas sostenían otros objetos que parecían armas. Con toda probabilidad, este era su conjunto de batalla. Oscar se dio cuenta rápidamente y se puso en pie. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás vestida así? Voy a salir 2 o 3 días, respondió secamente, dándose la vuelta para irse. Oscar la agarró de la muñeca y apenas la pudo sostener. Espera. ¿A dónde vas?, preguntó. ¿Importa? Volveré sana y salva, dijo. No parece que salgas a jugar. Te has quitado todos los adornos de sellado. Para mantener la apariencia de una aprendiz de mago, Tinasa solía llevar una serie de anillos y pendientes diseñados para sellar su magia. Si un mago normal llevara uno solo de estos objetos, ya no podría lanzar hechizos, pero Tinasa llevaba cerca de 10 mientras trabajaba como maga de la corte. Así de poderosa era, pero ahora se había quitado todos los grilletes. Se dispuso a salir de la habitación, pero Oscar la atrajo hacia él.
Lazar se apresuró a cerrar la puerta, bloqueando su salida. Al menos dime a dónde vas. Hiciste un contrato conmigo. No puedes irte sin más, suplicó Oscar. Tinasa respondió con una mirada. Su aspecto era completamente distinto al de siempre, y Lazar estaba claramente desconcertado por ello. Al ver que Oscar no se acobardaba en absoluto por sus ojos centelleantes, la bruja admitió de mala gana. El lago mágico de Vieja Druza. ¿La Vieja Druza? Repitió Oscar, pero rápidamente comprendió. Así que por eso mataron a ese mago. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué están hablando? Lazar estaba totalmente confundido, incapaz de seguir la conversación. Oscar explicó, todavía agarrando con fuerza la muñeca de la bruja. El tipo que fue envenenado solía hacer viajes mensuales para estudiar el lago mágico en la Vieja Druza. Alguien que no quería que lo hiciera incitó a su novia a matarlo, ¿verdad? Pasval fue enviado a la ciudad para crear confusión entre el Consejo Real y ganar tiempo. Tinasa asintió, confirmando la suposición de Oscar. Olas de magia poderosa están recorriendo el lago mágico. Voy a ir a investigar para ver si alguien está tramando algo. ¿Es aceptable? Preguntó, implorando con los ojos que Oscar la liberara. Oscar negó con la cabeza. Dame una hora. Yo también voy. ¿Qué? Tinasa se quedó boquiabierta, pero rápidamente recuperó la compostura. Eso no es necesario. Más bien, el príncipe no debería vagar por ahí. ¿Qué crees que haces yendo sola? Según los términos del tratado, esa tierra no pertenece a ningún país, pero en realidad, Farsas la controla. Si ocurre algo y eres la única persona que investiga, no tendré motivos suficientes para involucrar al país. Tenía razón, y el rostro de Tinasa se suavizó un poco. Sin embargo, mantuvo una mirada feroz sobre Oscar. Si te llevo contigo, será un problema aún mayor. Reuniré un equipo capaz. 15 deberían estar bien para una misión de investigación, razonó Oscar para sí mismo. No estoy obligada a proteger a nadie más que a ti, advirtió. Lo entiendo, fue la rotunda respuesta del príncipe. Oscar no había dudado en absoluto, y Tinasa se quedó sin palabras. El príncipe no había vacilado, en un grado casi envidiable. Había hecho una evaluación instantánea con un propósito. Seguramente, eso era lo que le hacía merecedor del trono. La marca de un guerrero fuerte que podía asimilarlo todo y mantenerse firme. Tinasa inhaló profundamente. Sus pensamientos se detuvieron, pero en su lugar, una infinidad de recuerdos se filtraron por el ojo de su mente. Imágenes y sonidos que había perdido. Ella misma de niña. Un país al borde de la ruina. Innumerables personas con las que había hecho contratos y que ya no estaban vivas. Era como el último rastro de su sentimentalismo. Todo ello, nunca podría recuperarlo. ¿Qué había en este momento que había provocado esos pensamientos? Mientras Tinasa miraba fijamente al hombre que tenía delante, habló con voz ronca. Una hora no voy a esperar más. Eso es todo lo que necesito, dijo Oscar, finalmente soltándola. Salió de la habitación para empezar a preparar todo. Exactamente una hora más tarde, un grupo de 15 personas, incluidos Oscar y Tinasa, se había reunido. Pronto subirían a un dispositivo de transporte que los llevaría a una fortaleza en la frontera norte. Había 9 soldados, incluida Meredina, y 4 magos. Todos habían protestado contra la marcha de Als, diciendo que el castillo estaría perdido sin él, así que el general se había quedado atrás. Por esa misma razón, el jefe mago Kumu tampoco formaba parte del grupo. Sin embargo, ambos habían aparecido para despedir a todos, tal vez por preocupación. Tinasa estaba de pie en un rincón con un aspecto todavía un poco sombrío. Mientras esperaban, uno de los magos del grupo se acercó a saludar. Me llamo Silvia. Creo que es la primera vez que hablamos. Es un placer conocerte. Tenía el cabello rubio y brillante y una cara bonita. La maga parecía tener unos 20 años. Exudaba una especie de calidez natural que ayudaba a disipar la irritación de Tinasa. Con una sonrisa, Tinasa respondió. Yo también estoy encantada de conocerte. ¿Eso es un dragón? Preguntó Silvia. Señaló el dragón rojo del tamaño de un halcón posado en el hombro de Tinasa. El dragón en cuestión bostezó, sin hacerle caso. Sí. Pero no está muy acostumbrado a la gente, así que ten cuidado. Vaya, nunca había visto un dragón, dijo Silvia. Tinasa. Llegó la voz fuerte y bien proyectada de un hombre. Solo había una persona en todo el castillo que se refiriera a ella de ese modo, sin señorita delante. Llamada por el que había contratado, Tinasa saludó con la cabeza a Silvia antes de correr hacia él. Oscar vio al dragón y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? Preguntó.
Cuando planeaba ir sola, lo invoqué para ir allí, explicó Tinasa. Eso no parece lo suficientemente grande como para llevar un pasajero, observó Oscar, poniendo fin a su conversación allí. Luego se dirigió al grupo. Vamos a investigar el lago mágico en la vieja Druza. No sabemos qué va a pasar, así que tengan cuidado. Además, hagan lo que ella diga, ordenó Oscar, acercándose al dragón para poner una mano en la cabeza de Tinasa. El dragón miró a Oscar con curiosidad. La orden tomó a Tinasa desprevenida. ¿Está bien decir eso? Siseó. Bueno, no podemos explicar la historia completa, respondió Oscar en voz baja. Eres muy extraño, dijo Tinasa. Regius también había sido un poco extraño, pero Oscar estaba en una liga propia. Tinasa miró a Silvia, que parecía algo preocupada. Al hacerlo, la bruja también vio a una Meredina con cara de pocos amigos. Luego observó a Als, Kumu y Lazar, todos ellos con expresiones de preocupación. Finalmente, miró a Oscar, que sonrió un poco al sentir su mirada. Estará bien. Me encargaré de ello. Su voz era un zumbido agradable. Tinasa inhaló profundamente y cerró los ojos. Mientras lo hacía, los recuerdos del día en que abandonó este castillo para luchar contra Druza pasaron por su mente. Vamos, Tinasa. Necesito tu poder. El recuerdo era efímero, como una burbuja en el borde del agua. Nadie de aquella época seguía vivo. Todo acabó fluyendo, dejando atrás a Tinasa. Sin embargo, ella seguía atrapada en el mismo lugar. Eso era lo que había elegido para sí misma. Tinasa levantó la cara. Sus largas pestañas se abrieron y les dedicó a todos una sonrisa tan hermosa que, por un momento, los encantó a todos. El sentimentalismo que desbordaba sus ojos no era más que una soledad pura y cristalina. Una luz que amaba y adoraba la vida fugaz de los mortales. Oscar se quedó atónito por un instante. Al sentirlo jadear, Tinasa se volvió para mirarlo. ¿Qué ocurre? Le preguntó. A nada. El príncipe desvió la mirada, y Tinasa se quedó sin saber qué estaba pensando. Vamos, dijo Tinasa, volviendo a centrarse. Mientras hablaba, la red de transporte comenzó a moverse. Tras ser teletransportados a la fortaleza fronteriza del norte de Inureit, el grupo pidió prestados unos caballos y cruzó la frontera nacional para cabalgar hacia el lago mágico de Vieja Druza. Todo el entorno seguía envuelto en una niebla gris durante todo el año, algo que muchos supusieron que era una especie de secuela duradera de la guerra de hace 70 años. La visibilidad era escasa, pero el grupo confiaba en la magia hundida en la tierra para guiarse. Después de cabalgar durante una hora, el brumoso paisaje comenzó por fin a mostrar algún cambio observable. En la vanguardia, galopando junto a Tinasa, Oscar frunció el ceño. ¡Qué vista! Parece la pesadilla de alguien. De vez en cuando aparecía un árbol con ramas retorcidas y enjutas y un tronco torcido. No había nada más que esos árboles sin hojas y serpenteantes y las rocas caídas que los rodeaban. Parecía un mundo completamente distinto. Tinasa respondió sin volverse hacia Oscar. Fue prácticamente destruido hace 70 años. En realidad está mejor que entonces, pero tardará otros 2 siglos en autopurificarse por completo. Así que no estamos ni a mitad de camino. Debe haber sido muy malo en ese momento, ¿eh? La bruja que cabalgaba junto a Oscar era la que había puesto fin a aquella histórica batalla. Tinasa se acarició partes de su cabello que se habían despeinado con el viento. Sí, fue increíblemente duro. Después de todo, esa bestia no es recordada como una terrible arma mágica por nada. Fue todo lo que pude hacer para sellarla. Si ni siquiera tú pudiste vencerla, ¿no la hace bastante fuerte? ¿Realmente desplegaron algo así en la batalla? Se preguntó Oscar. No se podía controlar del todo. Creo que la soltaron en el conflicto y la dejaron en libertad. Sin embargo, me alegro de haber decidido sellarla. Teniendo en cuenta la situación, si hubiéramos luchado de frente, la carnicería habría sido espantosa. Tinasa hablaba con tanta franqueza de una guerra de hace tanto tiempo mientras lucía como una hermosa joven, lo que hacía que pareciera un cuento de hadas. Parecía irreal. Miró al cielo cubierto de niebla. El lago mágico está justo delante aún así, creo que los caballos están casi al límite. Un poco más y los llevaremos hasta la extenuación. Tinasa tenía razón. La fuerza y la velocidad de los caballos habían empezado a disminuir. Probablemente eran más sensibles que sus jinetes a los alrededores. El grupo no tuvo más remedio que enganchar sus monturas a los árboles cercanos y continuar a pie. Mientras caminaban, Tinasa murmuró un ligero conjuro y levantó la mano. Oscar sintió que el aire que le rodeaba había cambiado y miró a su alrededor. ¿Qué has hecho? Preguntó. He puesto una barrera. El miasma se estaba volviendo espeso.
Después de comentarlo, Oscar se dio cuenta de que todos estaban algo pálidos y con malestar. Con la barrera de Tinasa en su lugar, el grupo se recuperó rápidamente. Oscar, que no había notado nada fuera de lo normal, se señaló la cara. ¿Me he librado de los efectos gracias a tu protección?, preguntó. Correcto. Puedo protegerte del miasma sin mover un dedo, respondió Tinasa, sonriendo. Detrás de ella, un joven mago llamado Doan murmuró. Los informes de Temis no mencionaban ningún miasma, quizá esté pasando algo. Me gustaría evitar cualquier tipo de acontecimiento histórico en ciernes, dijo Doan, sacudiendo la arenilla de su cabello gris oscuro. Se le consideraba el siguiente en la línea de sucesión para ser jefe de los magos, pero teniendo en cuenta su astuta tendencia a mantener ocultos sus talentos, actuaba más bien como un burócrata mundano. No ocultaba sus leves preocupaciones. Oscar contestó. De todos modos, no se llega a algo así solo con pensarlo. Debería saberlo. Cuando era niño todo el tiempo deseaba estar en uno. Doan pareció visiblemente desanimado ante aquella respuesta que olía a curiosidad aventurera, y Tinasa dio un pequeño suspiro. Estaban casi en el lago mágico. Era un páramo, desprovisto de agua y hierba. La misma espesa oscuridad lo cubría todo, dificultando la visión a más de 10 pasos. La tierra agrietada estaba seca como un hueso, pero de vez en cuando, unas ondas invisibles ondulaban ligeramente por encima del suelo como si fueran olas. Oscar se quedó mirando una ola que le pasó por los pies. ¿Es la primera vez que vengo? ¿Son normales estas olas? Más o menos, respondió Tinasa. Entonces empezó a recitar otro hechizo, esta vez más largo. Como respuesta, un gigantesco diseño circular se extendió por el suelo. Cuando terminó su conjuro, unos hilos rojos surgieron del borde exterior del círculo. Se unieron por encima del diseño, formando una jaula con forma de media esfera. No vayas más allá y espera aquí un rato. Voy a echar un vistazo, ordenó. Ah, espera, Tinasa, dijo Oscar, agarrando su brazo inmediatamente, pero la bruja ya había flotado en el aire. En un instante, había desaparecido en la niebla. Doan la vio irse, murmurando. ¿Qué es ella? Es un poco excéntrica. Quiero traerla de vuelta, dijo Oscar. Había seguido a Tinasa con la esperanza de evitar que se fuera sola, pero la había perdido de vista. Quería ir tras ella, pero la niebla lo hacía difícil. Sin embargo, como solo él tenía la protección de Tinasa, probablemente podría salir y moverse sin problemas. Oscar miró la espada real en su cintura. Meredina se dio cuenta y estaba a punto de decir algo cuando se oyó un grito de otro soldado. La niebla. Cuando el grupo se giró para mirar, altas olas de espesa niebla estaban entrando. En un instante, se habían introducido en la barrera, impidiendo que nadie viera. Los gritos atravesaban el aire y el desorden amenazaba con apoderarse del lugar. Mantengan la calma. No se muevan. Gritó Oscar. Aunque no pudieran ver nada, solo tenían que permanecer dentro de la barrera. Tal era la conclusión lógica del hombre que conocía la verdadera identidad de Tinasa. La extraña niebla, como si se burlara de las órdenes de Oscar, pareció espesarse. Estaba helada. Justo cuando Oscar estaba a punto de chasquear la lengua con fastidio, oyó el lejano y agudo grito de una chica que resonaba en algún lugar de la distancia. ¿Tinasa? Oscar solo dudó un segundo. Gritó a sus subordinados. Quédense aquí. Enseguida vuelvo. Su Alteza. El príncipe se adentró en un mar de niebla, desenvainando su espada. Avanzó por el mar gris flotante en busca de su protectora. Cuanto más se adentraba en la oscuridad, más sentía que el aire a su alrededor se deformaba. Al cabo de un rato, la niebla por fin se disipó un poco. Oscar se fijó en una figura y se dirigió hacia ella, pero alguien le agarró la mano por detrás. Su Alteza no puede. Meredina. ¿Me has seguido? Meredina, la oficial del ejército, se aferraba a Oscar con una expresión desesperada. Sacudió la cabeza, mortalmente pálida. Es una trampa. Por favor, vuelva. Ya lo sé, pero, protestó Oscar. Era consciente de que podía ser una trampa. Aún así, si Tinasa estaba en peligro, no podía dejarla a su suerte. Había salido sabiendo que solo él podía soportar la extraña niebla. Sin embargo, Meredina no dio muestras de ceder. Accediendo ante su tozudez, Oscar señaló la figura que había más adelante en la niebla. De acuerdo. Entonces volveré después de comprobar quién es. La silueta de pequeña estatura se quedó totalmente quieta. Basándose en eso, no podía ser Tinasa. Sin embargo, Oscar razonó que si no comprobaba quién era, toda su expedición de investigación no tendría sentido. Meredina soltó a regañadientes al príncipe y lo siguió.
Avanzando con cautela a través de la niebla, los dos llegaron a la figura nebulosa. Estaba de espaldas a ellos, y después de que Meredina lo viera bien, soltó un grito de sorpresa. Esto es inesperado, comentó Oscar. Como si reaccionara a sus voces, la figura se giró lentamente. Era un esqueleto que llevaba una armadura maltrecha. Tinasa dio una vuelta en el cielo sobre el lago mágico, liberando su magia para escudriñar el paisaje. Lo que podía ver a través de los huecos en la niebla no sugería nada inusual, pero el miasma no oculto y las ondas mágicas inusualmente poderosas indicaban irregularidades evidentes. Tal vez esté bajo tierra. La bruja regresó a la barrera que había creado, pero al instante se dio cuenta de que algo iba mal. Faltaban algunas personas, una de las cuales era el titular de su contrato. Señorita Tinasa. Le gritó Silvia, y Tinasa voló hacia la maga. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está su Alteza? Preguntó. La niebla nos apretó de repente, podíamos oír todo tipo de voces desde fuera de la barrera. Nos dijo a todos que esperáramos aquí. Este era el enemigo que había sentado las bases para obstruir a fondo la investigación en Farsas. No debería sorprender que también hicieran algo al equipo de investigación. El enemigo probablemente había robado la vista al grupo, había utilizado ruidos para crear confusión y había teletransportado a quien había salido de la barrera a lugares aleatorios. Era culpa de Tinasa por no haber tomado precauciones contra esas acciones, pero había pensado que las cosas estarían bien si solo se iba por un rato. Ahora se maldecía por no haber tenido la previsión de dejar inconsciente a Oscar. Sin embargo, uno nunca hubiera sabido que se estaba culpando a sí misma por sus palabras. Ese príncipe idiota. Tinasa temblaba de rabia, y los demás la miraban con temor. Desesperada por calmarla, Silvia dijo: Su Alteza estaba preocupada por usted, señorita Tinasa. Debería volver pronto, de verdad que tengo que darle una severa regañina. Escupió Tinasa, tragándose su irritación y abriendo ambas manos para tejer un hechizo sin conjuro. Voy a detectar su ubicación. No creo que hayan ido muy lejos, explicó. Tinasa se habría dado cuenta si alguien se hubiera teletransportado más allá de la naturaleza. Tal y como había previsto, percibió la ubicación de las personas. Había advertido a Oscar que no estaba obligada a proteger a nadie más que a él, pero en realidad, Oscar era el único en quien Tinasa confiaba que estaría bien sin que ella acudiera en su ayuda. No podía decirse lo mismo de los demás que el enemigo había dispersado. Si ella no los recuperaba rápidamente, nadie podría decir el tipo de peligro en el que podrían encontrarse. Mientras Tinasa repetía el hechizo de detección, manifestó 3 pequeñas bolas de luz en sus manos para iluminar el camino y proporcionar protección. Las envió al aire, donde volaron hasta que una de ellas chocó con algo y volvió a volar. ¿Qué? Dijo Tinasa, sorprendida. Había hecho un ruido metálico. Varias formas emergieron de la niebla. Aunque llevaban armadura y espadas, era evidente que no estaban vivos. Silvia vio sus cuencas oculares vacías y soltó un grito agudo. Cuerpos muertos. Esqueletos. Gritó. Vaya, sí que están muertos, murmuró Tinasa. Innumerables cadáveres, cuya carne se ha podrido hace tiempo, se tambalean hacia ellos. Dentro de la barrera, el mago Doan frunció el ceño. Esa armadura tiene el escudo de Druza. Algunas también tienen el escudo de Farsas. Fantasmas de hace 70 años. Las bajas de la guerra habían sido colosales, y muchos soldados habían sido enterrados apresuradamente en el campo de batalla. Alguien había levantado sus cuerpos. Los cadáveres se agarraban a sus espadas, como si no supieran que estaban muertos. Muy lentamente, los muertos animados fueron rodeando al grupo de investigación por todos lados. Un oficial del ejército habló con decisión. Vamos a luchar. A este ritmo los que se fueron no podrán volver. Supongo que tienes razón, admitió Tinasa. Podrían quedarse encerrados dentro de la barrera, pero eso significaría renunciar a recuperar a los que se habían perdido. Tinasa desenvainó su espada y dio una orden al dragón que llevaba al hombro. Nark, ve a buscar a Oscar y tráelo de vuelta. Es el hombre de ojos azules que estaba aquí antes. Tiene una marca, así que lo reconocerás, ¿de acuerdo? Si está con alguien más, recógelo también. No te los comas. El dragón lanzó un grito, y su cuello y cola se deformaron mientras la criatura crecía y se alargaba. Se expandió hasta que su cuerpo escarlata tuvo el tamaño de un caballo. Lanzando una mirada de reojo al aturdido grupo, el dragón batió sus alas y se adentró en la niebla. Tinasa ni siquiera se molestó en ver partir al dragón. En su lugar, salió de la seguridad de su barrera. Un guerrero esquelético la apuñaló. Pero Tinasa lanzó el arma de la criatura por los aires y luego utilizó su propia espada para cortar la cabeza del cadáver.
Una vez que todos estén de vuelta, nos retiraremos. Reténganlos hasta entonces, ordenó Tinasa. Te apoyaré, dijo Silvia, corriendo detrás de Tinasa. Los demás hicieron sus propios preparativos para la batalla. Los muertos hechizados fueron estrechando su círculo alrededor del grupo. Poco después, el sonido del acero cortante surgió en medio del horrible espectáculo. No había un final aparente para los soldados muertos que abatieron. La aproximación de pasos arrastrados resonaba en el aire húmedo. El hedor a moho y suciedad era abrumador, al igual que la tentación de tener arcadas. Meredina luchó contra el impulso de gritar mientras peleaba. Si hubiera estado sola, ya se habría unido a las filas de los muertos vivientes. Después de haber logrado rechazar a duras penas un ataque con un sable largo desde lo alto, se tambaleó por el impacto. Otra espada salió de la niebla, apuntando a su costado. No pudo esquivarla, pero otra espada repelió lo que habría sido un golpe mortal. ¿Estás bien? Su Alteza, gracias, dijo Meredina. Oscar también se había visto obligado a participar en la batalla sin que hubiera un final a la vista, pero ni siquiera había sudado. Su firme presencia era tranquilizadora, y Meredina tomó aire. Al mismo tiempo, una sensación de amargura le punzó el pecho. Vamos a forzar el paso y volver. Estoy seguro de que está a salvo. Yo también lo creo, pero técnicamente soy algo así como su protector, respondió Oscar, con la mirada buscando a Tinasa entre la niebla. Sus palabras sonaban como si solo sintiera el deber hacia ella, pero Meredina sabía que era más que eso. Contuvo un suspiro de dolor. Estaba segura de que Oscar no se había dado cuenta. Por el momento, simplemente parecía sentir que tenía que proteger a la chica que había traído consigo. Sin embargo, al observar las circunstancias desde el exterior, se descubrió algo más. Como la clara sonrisa que Tinasa había mostrado a Oscar cuando salieron del castillo y cómo le había atraído al instante. Hasta ese momento, el príncipe había considerado a Tinasa como una adorable gatita. Pasaba la mayor parte del tiempo con ella, pero le importaba poco su aspecto exótico o su magia. Meredina era probablemente más consciente de esos atributos que Oscar y se sentía torturada por secretos sentimientos de inferioridad. La situación empeoró cuando se enteró de que su rival había ido a entrenar con Als y era incluso mejor con la espada que la propia Meredina. Sabía que no era necesario compararse con esa mujer, pero no podía evitar un sentimiento de derrota por el mero hecho de saber que existía esa némesis. Sin embargo, Oscar también tuvo que saber algo al ver esa sonrisa. Tal vez esa Tinasa no era una chica indefensa bajo su protección, sino, más bien, alguien con quien pasaría el tipo de tiempo que no perdonaría a nadie más. Está bien, Su Alteza. A estas alturas, estoy segura de que ha regresado y le está esperando. Meredina, dijo Oscar, agradecido por sus palabras. Probablemente no tardaría mucho. El señor de Meredina era perceptivo y pronto se daría cuenta de sus propios sentimientos. Hasta que eso ocurriera, mientras él aún no fuera consciente, lo único que ella podía hacer como súbdita suya era advertirle de lo contrario. Haciendo a un lado sus sentimientos agridulces, volvió a empuñar su espada. Siento ser una carga para ti. Voy a despejar el camino, declaró Meredina. Sabía que cuando volviera a ver a Tinasa, se sentiría irremediablemente celosa. Sin embargo, era una oficial del ejército. Debía atenerse a sus obligaciones sin dejarse llevar tan despreocupadamente. Si no lo hacía, estaría defraudando a su viejo amigo Als. Los cadáveres animados blandieron sus espadas contra Meredina. Ella avanzó, pisoteando las armaduras caídas. El anillo que los rodeaba era interminable, y Oscar habló disculpándose justo cuando ella comenzó a entrar en pánico. Siento haberte causado problemas. Un destello atravesó la atmósfera. Sin hacer ruido, el soldado muerto que estaba a punto de atacar a Meredina se desplomó. Luego, todos sus compatriotas en la zona cayeron al suelo de la misma manera. Conmocionada, Meredina miró a Oscar. Un golpe de su espada había desgarrado la niebla. Mientras rompía los cadáveres que se tambaleaban, acribillándolos sin piedad, la punta de una espada se dirigió a su mano izquierda vacía. Sin embargo, a pesar de estar sin armas, algo destrozó la espada en el instante en que tocaba su mano. ¿Qué fue eso?, preguntó Meredina. Mantengamos esto entre nosotros, pero tengo una barrera protectora que puede neutralizar casi cualquier ataque. Siento haberte arrastrado a esto. ¿Qué? Meredina se quedó atónita, pero al sentir que se acercaba un ataque enemigo, levantó su espada para enfrentarse a él. Mientras corría tras su señor para alcanzarlo, escuchó el sonido de unas enormes alas batiendo desde la retaguardia. La niebla se dispersó al instante.
Consciente de que algo había aterrizado detrás de ella, Meredina se volvió hacia los fuertes vientos y vio dos ojos rojos y feroces que la miraban. ¿Un dragón? ¿Uno de verdad? Dijo Meredina, incrédula. Se ha hecho bastante grande, ¿eh? Parece que la gente puede montarse en él, señaló Oscar. En respuesta a sus comentarios, el dragón mágico respondió con un grito estridente. Ahora solo faltan Su Alteza y Meredina. No miren hacia otro lado. Los rugidos furiosos se elevaron en el aire desde el campo de batalla mientras Tinasa rechazaba los ataques con su espada mientras extendía su magia para buscar en el paisaje. El lago rebosaba de magia, pero eso por sí solo no era suficiente para hechizar a esos cadáveres y hacerlos caminar. Tenía que haber alguien, en algún lugar, que los controlara. Tinasa tenía que averiguar quién, y rápido. Quienquiera que fuera el cabecilla debía ser consciente de ello, porque parecía estar en constante movimiento. Su ubicación era difícil de precisar. Tinasa cortó el brazo de un soldado muerto que atacaba a Silvia. El apéndice hecho jirones voló por el aire, cayendo en la niebla. Gracias. Dijo Silvia, jadeando de sorpresa. Tinasa le sonrió. No te preocupes. Solo un poco más. Entonces, como si respondiera a la voz de su ama, un agudo grito llegó desde lo alto. El dragón carmesí desplegó sus alas, atrapando una corriente de aire y descendiendo lentamente. En su espalda había un hombre y una mujer. El hombre saltó del lomo del dragón antes de que éste tocara el suelo. Tinasa le miró fríamente. Te mereces una reprimenda. Lo siento, se disculpó. Todos, entren en la barrera. Tras esa orden, el grupo se retiró al interior de la semiesfera roja. El dragón aterrizó también en su interior, con Meredina a cuestas. Los cadáveres andantes estrecharon aún más su perímetro. Tinasa envainó su espada y comenzó a recitar un hechizo. Reconoce mi voluntad como ley, transformador que duerme en la tierra y vuela en el cielo. Yo controlo tus llamas y te convoco. Conoce mi mandato para ser cada concepto de tu manifestación. Una bola de fuego apareció en las palmas de la bruja. La tomó en su mano derecha. Arde. En un instante, el fuego conjurado se volvió cegadoramente brillante. La bola abrasadora se convirtió en olas de llamas. Con un rugido atronador y un poder temible, las lenguas carmesí se extendieron en todas las direcciones. Al cabo de un momento, los fuegos ondulantes consumieron el enjambre de muertos animados, reduciéndolos a cenizas. Los gritos sin voz de agonía mortal se extendieron por el terreno baldío mientras los vientos calientes soplaban hacia la barrera. Silvia había girado instintivamente la cara para evitar el impacto, pero cuando abrió los ojos no vio nada más que el terreno llano más allá de la barrera. Lo único que quedaba del ejército de cuerpos era un olor a quemado que flotaba en el aire. Supongo que solo era eso. Por fin los he eliminado, dijo Tinasa, quitándose el polvo de las manos. Los demás se quedaron sorprendidos por la fuerza de su magia después de haberla visto a tan corta distancia. Meredina se bajó del dragón y miró a Tinasa con temor. Sintió que por fin entendía por qué Als había llamado a Tinasa aterradora. Oscar era el único que estaba tranquilo. Observó la zona y dejó escapar un silbido bajo. La niebla ha desaparecido por completo. Eso es genial. Las llamas habían envuelto toda la extensión de terreno, dispersando la espesa niebla. Ahora la extensión maldita estaba completamente despejada. Oscar se volvió y acarició la cabeza de la bruja. Tinasa, un zombi sobrevivió al fuego, observó. A cierta distancia se encontraba un anciano con una túnica de mago. Estaba tan demacrado que podría haberse confundido con un esqueleto, y miraba al grupo con ojos hundidos. Tinasa se fijó en él y frunció el ceño. Parece que ha puesto una defensa. El viejo mago captó su mirada y habló con una voz inesperadamente sonora. Ha pasado mucho tiempo. No pensé que te volvería a ver durante mi vida. Empezando por Oscar, todos lanzaron una mirada interrogativa a Tinasa, pero ella la ignoró. Observó al hombre desapasionadamente, y él continuó. Al vislumbrar ese atuendo y tu belleza, casi me engaño creyendo que había retrocedido 70 años. Bruja de la luna azul, ¿haces esto de nuevo en memoria del hombre que amaste? Las palabras del hombre hicieron que todos, excepto Oscar y Tinasa, soltaran un agudo grito. Silvia se quedó asombrada y con pánico, mientras que otros soldados levantaron las manos en el aire sin motivo. Detrás de Oscar, Meredina habló con voz temblorosa. Bruja, ¿eso es cierto? Lo es, respondió Oscar, sonando hosco por alguna razón. Tinasa, por su parte, no prestó atención a las acciones de los que estaban detrás de ella y se enfrentó al viejo mago con una sonrisa fascinante. Has envejecido bastante. En su momento, eras solo un niño. No solo te has quedado calvo, sino que te has secado por completo, comentó ella, y el anciano rió con fuerza.
Se frotó la cabeza, poco más que piel y huesos ahora. Debería llevar mucho tiempo muerto. No todo el mundo es como tú. Tinasa resopló ligeramente. Has llegado a parecerte a tu maestro tanto en el habla como en la apariencia, es asqueroso. ¿Mi maestro al que le cortaste la cabeza? Eso es todo un cumplido. Dramáticamente, el extraño anciano extendió ambas manos. Reconociendo eso como el desafío que era, Tinasa desenfundó casualmente su espada y salió de la barrera. Ya que nos hemos encontrado de nuevo, ¿qué tal si también tomo tu cabeza? Puedes arrodillarte y dar las gracias a tu maestro por sacrificarse. La sonrisa de la bruja era escalofriantemente cruel y hermosa. Tinasa blandió su esbelta espada. Con un sonido crepitante, un rayo azul se enroscó alrededor de la hoja. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el viejo mago se desvaneció como la niebla que minutos antes había invadido el lugar. No soy lo suficientemente fuerte como para luchar contra ti, así que me despediré ahora. Tal vez tú también debas volver pronto a casa. O tal vez eso solo viene después de una muerte o dos, ¿eh? Su presencia desapareció en una nube de risas guturales. Una vez que se apagó, un silencio cayó sobre el grupo. Tinasa se quedó pensativa durante un rato, pero pronto guardó su espada y se dio la vuelta. Le sacó la lengua infantilmente. Se ha escapado. ¿Alguien que conoces? Preguntó Oscar. En la guerra de hace 70 años, fue uno de los magos de Druza que controló a la bestia demoníaca. La bestia demoníaca, reflexionó Oscar, con la mano en la barbilla. Tinasa volvió a la barrera, y Silvia se dirigió a ella vacilante. Señorita Tinasa, ¿es usted realmente la bruja de la luna azul? Siento haberlo mantenido en secreto. No quería asustar a nadie, admitió Tinasa. En su rostro no quedaban rastros de la crueldad que tan fácilmente había adoptado momentos antes. Su sonrisa actual contenía tenues tintes de soledad. A Silvia le dolió el corazón al verla. Al mismo tiempo, la maga se sintió un poco avergonzada de cómo había tenido miedo de las brujas sin saber mucho sobre ellas. Ah, yo. No, no. Las brujas son criaturas que dan miedo. No te preocupes, tranquilizó Tinasa, interrumpiendo a Silvia con un movimiento de cabeza. La bruja le dedicó una sonrisa soleada, encantadora y también algo distante. Silvia se tragó lo que iba a decir. Oscar levantó la vista y habló. Volvamos por ahora. Tenemos que preparar las fuerzas y el equipo. La decisión del príncipe heredero tranquilizó a todos. Quedarse donde estaban solo provocaría más inquietud. Los miembros del grupo se registraron entre sí y luego emprendieron el viaje de vuelta. Afortunadamente, la visibilidad en tierra era mucho mejor ahora. Oscar puso una mano en la cabeza de la bruja que estaba a su lado. Los caballos no se quemaron, ¿verdad? Probablemente no, le dedicó una sonrisa de preocupación. Posado en el hombro de su ama, el ahora pequeño dragón bostezó. Los caballos estaban efectivamente vivos y esperaban donde los habían dejado. La niebla seguía siendo espesa en esa zona. Sin demora, el grupo partió a caballo, regresando a la fortaleza de Inureid. Oscar y Tinasa cabalgaban uno al lado del otro. ¿Crees que su objetivo es traer de vuelta a la bestia demoníaca? Preguntó Oscar. Con toda probabilidad, sí. Es bastante molesto, respondió Tinasa. Desde atrás, Toan, el mago, habló. ¿No es posible que estén construyendo algo más? Me temo que no. Parece que hay algunos malentendidos. Ellos no crearon la bestia demoníaca. Sería el fin del mundo si los humanos ordinarios pudieran construir algo así. Lo más probable es que un núcleo de algún tipo entrara en el lago mágico y absorbiera cada ola de magia que llegaba después de cientos de años. Eso se convirtió en la bestia demoníaca, explicó Tinasa. Así que todo lo que hicieron fue controlar a la bestia. Toan presionó. La cuestión es que no pudieron controlarlo del todo. Sinceramente, no sé por qué quieren crear problemas. Mientras hablaban, la niebla empezó a despejarse poco a poco. Después de cabalgar un rato, las agujas de la fortaleza aparecieron en el horizonte. Sin embargo, al llegar a ese punto, Tinasa frenó su caballo y se detuvo. ¿Qué es? Preguntó Oscar. Tinasa desmontó y dio las riendas a un soldado cercano. Continúa con los demás. Yo voy a volveré. ¿De qué estás hablando? Preguntó Oscar, desmontando de la misma manera y acercándose a ella. La respuesta de la bruja fue tranquila. Sospecho que el enemigo quiere que, tanto ellos como nosotros, aprovechemos esta oportunidad para retirarnos y prepararnos. Están tratando de deshacer el sello tan rápido como puedan. No voy a darles tiempo para hacerlo. Voy a atacar ahora. Ese saco de huesos puede haber pensado que se ha escapado, pero voy a perseguirlo. Levantó el dorso de su mano derecha. El cristal de su muñequera vibraba de un
rojo oscuro, como si contuviera una llama parpadeante. Oscar se quedó sin palabras. Miró fijamente a su protectora. ¿Tú te pusiste eso con la intención de hacer esto todo el tiempo? ¿Nunca fue tu objetivo solo salir a investigar? Por supuesto que no, respondió Tinasha al instante. No había emoción en sus ojos. Oscar la agarró por la muñeca. Yo también voy. Otra vez no. Gritó Tinasha, sintiéndose totalmente exasperada. Puso cara de enfurruñada, y parecía que quería darle a Oscar una lección. En un intento de liberarse, se levantó en el aire y lo miró, pero Oscar se mantuvo firme. Eres infinitamente capaz, y te admiro por querer hacerlo todo tú solo. Sin embargo, como futuro rey, tienes que aprender a utilizar un poco más a los que te rodean, aconsejó Tinasha. Como habría hecho una madre, puso una mano en la mejilla de Oscar. Él miró con cariño esa mano, pero rápidamente volvió su mirada a la de Tinasha y siguió sin ceder. Lo sé, y lo tendré en cuenta. Pero ahora no puedo. No tengo intención de utilizarte así, dijo Oscar. ¿No es por eso que me trajiste de la torre? Preguntó la bruja. No, respondió Oscar. Rey me habría dejado ir, razonó Tinasha. No me importa. Oscar apretó su agarre. La bestia demoníaca que dormía bajo la tierra era algo que Tinasha solo había conseguido sellar. En ese entonces, ella había tenido al rey de farsas y su ejército. No había forma de que Oscar la dejara intentarlo de nuevo sola. Al mismo tiempo, sin embargo, él sabía que eso era solo su excusa. Hace 70 años, Tinasha había luchado casi con toda seguridad para proteger a los demás. Ella había dicho que no había habido más remedio que sellarla, lo que significaba que lo había hecho para evitar más pérdidas de vidas en los campos de batalla. Por lo tanto, aunque Oscar la siguiera aquí, solo estarían repitiendo el mismo error. Incluso ante tal razonamiento, Oscar no quería dejarla ir sola. Su objetivo es farsas. No puedo hacer que cargues sola con esta responsabilidad, afirmó. Tengo mis propias razones al respecto. Realmente no puedo permitir que me acompañes, respondió Tinasha, dedicándole al príncipe una sonrisa de dolor. Era una expresión idéntica a la que había tenido en el castillo. Sus largos y lustrosos mechones se agitaron, aunque ninguna magia los encantó. Lentamente, parpadeó sus ojos de obsidiana. Era difícil discernir. Sí, Tinasha estaba recordando un acontecimiento concreto del pasado o simplemente se perdía en los pensamientos de sus muchas vidas. Le dedicó a Oscar una suave sonrisa. Nuestro contrato es solo por un año. Por favor, no te cortes en darme el trabajo molesto. Tinasha. Puedo soportar tus cargas con bastante facilidad, añadió, casi cantando. Las palabras de Oscar se atascaron en su garganta al oír eso. Todas las cargas que había llevado toda su vida. Su sangre real, sus deberes, su maldición, ella las conocía todas y le dijo que las entregara, sonriendo al hacerlo. Tinasha insistía en que nada de eso era pesado para ella y que Oscar debía aprovechar eso. Los ojos de la bruja, del color de una noche sin luna, se clavaron en los del príncipe. Oscar, he hecho un contrato contigo, y mientras sea tu protectora, prometo volver a ti sin importar a dónde vaya o lo que haga. No moriré ante ti. Lo juro. Su promesa sonaba cercana a un voto matrimonial. Oscar miró fijamente a los ojos de Tinasha. Se sentía como si estuviera contemplando un abismo sin fondo. Había sido ingenuo al pensar que era una joven despistada. ¿Cuántos años más había visto ella que él? Era imposible de imaginar. Ahora no tenía forma de ponerse al día. De hecho, lo único que sabía con certeza era que no tenía ninguna esperanza de acortar esa distancia. Oscar se mordió un suspiro. Suavemente, soltó su agarre de la muñeca de Tinasha. Está bien. Ve, concedió. Tinasha le dedicó una suave sonrisa. Levantó la mano izquierda, y el dragón que llevaba en el hombro lanzó un grito y voló en el aire. Creció aún más que antes, expandiéndose hasta rivalizar con el tamaño de 3 casas pequeñas. Espero que a partir de ahora confíes un poco más en mí. Independientemente de mi aspecto, nunca he sido derrotada, dijo Tinasha. Entonces yo seré el primero, bromeó Oscar. Antes tengo que buscar algunas contramedidas, así que dame un poco de tiempo. El dragón escarlata extendió su cuello, y la hermosa bruja se subió a su lomo. Tinasha y su montura constituían un espectáculo fantástico, como un cuadro de cuento de hadas. Todos los que contemplaron la escena dejaron escapar un suspiro instintivo de admiración, su miedo a las brujas mezclado con su admiración por Tinasha como persona. Cuando Meredina miró a Tinasha, sintió que un curioso calor llenaba su corazón. El dragón retrocedió un poco hacia el suelo y se quedó suspendido frente a todos por un momento. Su enorme ojo izquierdo
Aparentemente iluminado por las llamas, miraba fijamente a los soldados y magos reunidos. Tinasa revisaba su equipo. «Hey, cuando vuelvas», empezó Oscar. «¿Cuándo vuelva? ¿Quieres casarte?» ¡No! «Y no hagas que parezca que voy a morir». Tinasa respondió de la misma manera que siempre, riendo. Dio una ligera palmada al dragón, que despegó hacia el lago mágico en una nube de polvo. El dragón y su jinete desaparecieron en la niebla. Druza se encuentra al noroeste de Farsas. Durante la guerra, Druza había sido la primera en atacar. En ese momento, la nación había sufrido malas cosechas y esperaba adquirir las grandes extensiones de tierra y los abundantes recursos naturales de su vecino. El ejército de Farsas presentó una buena batalla ante una invasión tan repentina. Hicieron retroceder a las fuerzas enemigas con una firme muestra de poderío militar. Después de solo una semana, parecía que el conflicto iba a terminar. Fue entonces cuando Druza despertó a la bestia demoníaca que dormía en el lago mágico y la soltó sobre Farsas. La gigantesca arma mágica arrasó con el ejército de Farsas. Esta estrategia sin precedentes se sintió en todo el continente. Sin embargo, la decisión de utilizar la bestia demoníaca había sido bastante arbitraria, puesta en práctica por un grupo de magos. En realidad, el arma mágica no podía ser controlada por completo, y otros tantos druzos fueron aplastados bajo las garras del monstruo. El miasma que rodeaba a la bestia también parecía envenenar la tierra, reduciendo el campo de batalla a un páramo nebuloso y estéril durante muchos años. Las bajas de la bestia demoníaca superaron las 2000 en ambos bandos. Todos se desesperaron ante su abrumador poder, pero el monstruo fue finalmente sellado por la bruja que acompañaba al rey de Farsas. Después, la bruja había matado a casi todos los magos que habían soltado a la bestia, y los que escaparon a su matanza encontraron su fin a manos de sus compañeros druzos. A partir de ahí, la bestia demoníaca durmió bajo tierra, y la tierra cubierta de niebla conoció por fin la paz, al menos en la superficie. Tras el paso de 7 décadas, la misma bruja que había derrotado a la bestia había vuelto a llegar a esta tierra. Deprisa, rompe el último hechizo del sello. No hay tiempo. Gritó el viejo mago en cuanto volvió a la caverna subterránea. ¿Ahora mismo? Pero el hechizo de control no se ha completado, respondió sorprendido un joven mago. No me importa. Comienza el conjuro para romper el hechizo final. La bruja lo sabe. Ordenó el anciano. Lo sabe. El mago más joven parecía haber comprendido la gravedad de la situación. Corrió hacia las profundidades de la caverna. Tosiendo, el viejo mago lo siguió. No voy a dejar que esto termine aquí, murmuró. Después de la guerra, Druza se había dividido en varias naciones más pequeñas. La ciudad natal del anciano pertenecía ahora a la más desamparada de todas las piezas destrozadas de Druza. Por eso iba a utilizar el poder de la bestia demoníaca para reunificar Druza, destruir Farsas y salvar su lugar de nacimiento. En pos de ese objetivo, ofrecería su propia vida y la de sus camaradas innumerables veces. Aún no he terminado. Solo estamos empezando. Arrastrando su cuerpo rígido y crujiente, el viejo mago llegó por fin al lugar donde se rompía el hechizo. Más de 10 magos estaban ya reunidos allí. Todos estaban unidos por el mismo deseo, aunque diferentes razones los habían llevado a ello. Más allá de esta caverna flotaba un patrón de hechizos de color blanco azulado, uno tan intrincado que apenas parecía hecho por el hombre. Este hechizo de configuración múltiple, increíblemente detallado, era el mismo sello que la bruja había construido para terminar la guerra. Más allá, dentro de una enorme cueva había un gigantesco ojo cerrado. El ojo era negro en sus bordes, y su tremendo tamaño hacía difícil distinguirlo por lo que era, a menos que se viera desde la distancia. Un largo pelaje plateado recubría el enorme cuerpo de la bestia, que en su mayor parte estaba velado por la oscura cueva y no podía distinguirse. Las únicas partes visibles del gran monstruo eran las iluminadas por el sello, pero la criatura debía de tener el tamaño de un pequeño castillo. Cuando se veía en su totalidad, la bestia se parecía a un lobo gigante, desde sus ojos hasta la forma de su hocico. Su inconmensurable magia llenaba el aire, haciendo que su presencia fuera casi imposible de ignorar. La bestia dormida era enigmática, inspiraba terror. Para despertar a esta temible criatura, 5 magos ya habían empezado a recitar el conjuro. El viejo mago los dejó para mirar hacia abajo en la cueva. Preguntó a un mago arrodillado detrás de él. ¿Cuánto tiempo tardará? Necesitaremos 3 días, respondió el mago. 3 días. El ejército de Farsas tardará más o menos ese tiempo en llegar. Debería ser tiempo suficiente, dijo el anciano. Entiendo, respondió el mago arrodillado.
Entonces se oyó el sonido de algo que caía al suelo. Desconcertado, el mago más joven miró hacia donde se había originado. La cabeza recién cortada del viejo mago yacía en el suelo. ¿Qué? El joven sorprendido apenas pudo pronunciar una palabra antes de sentir algo frío en la nuca. Murió antes de darse cuenta de lo que había pasado. La tragedia terminó en un instante. Un mago a la sombra de una roca, concentrado en su conjuro con los ojos cerrados, se dio cuenta de que ya no oía a sus compañeros cantando. Sospechando algo, miró hacia donde habían estado y se quedó con la boca abierta de horror. Un charco de sangre se extendía por el suelo. Sus compañeros estaban boca abajo en el charco carmesí. La cabeza de su líder, el anciano, estaba cortada en el suelo. Su rostro tenía una expresión incrédula. ¿Qué? El mago que había estado bajo la sombra de la roca se tapó la boca con una mano. El hedor de la sangre en el aire le asaltó la nariz, y la escena era tan espantosa que se sintió mareado. Lo que más le aterrorizó fue ver a la joven de pie en el centro del océano de sangre. Llevaba una espada teñida de un intenso color escarlata. La aterradora mujer sonrió al verle. Supongo que me he salto a alguien, dijo alegremente, y un terror paralizante se apoderó del hombre. Se derrumbó, incapaz de hablar. La joven, diminuta pero no por ello menos imponente, se acercó a él despreocupadamente. ¿Qué pasa? ¿No quieres deshacer el sello? Tartamudeando, el hombre asintió. Los ojos oscuros de la chica se abrieron de par en par y sonrió. Entonces déjame hacerlo. Golpeó su espada contra la pared, sacudiendo la sangre que se adhería al arma antes de envainarla. Luego levantó una mano hacia el sello. En medio del espeso hedor de la sangre, lo que más destacaba era que la misteriosa joven parecía estar iluminada por la luz de la luna. Canta, vieja admonición. Que las cadenas creadas hace tiempo se pudran con mi mandato, era un encantamiento claro y resonante. Mientras el sello estaba activo, nadie podía acercarse a la bestia demoníaca. Lo mismo ocurría con la bruja que había puesto el hechizo. Levantó la mano derecha y deshizo el complicado sello. A un lado, el mago la miraba, pálido como una sábana. El patrón estaba compuesto por 7 hechizos más pequeños. Uno por uno, se deshizo a medida que las manos de la bruja trabajaban. Al cabo de unos instantes, el patrón de hechizos desapareció. Muy lentamente, los ojos de la bestia comenzaron a abrirse. Apenas el grupo de investigación atravesó las puertas de la fortaleza de Inurate, un súbito temblor hizo que el suelo se tambaleara bajo sus pies. Asustados, los caballos relincharon frenéticamente. Sus jinetes miraron hacia atrás y escucharon fuertes estruendos que resonaban en la dirección del lago mágico. Ese sonido sugería algún tipo de derrumbe o colapso. Silvia palideció. ¿Eso de hace un momento, era la bestia demoníaca? Sonaba casi demasiado asustada para preguntar. Su gente parecía asustada, pero Oscar no dijo nada. Observó los páramos con una mirada aguda durante unos segundos antes de sacudir ligeramente la cabeza y dar una orden. Entremos en la fortaleza. No queremos que los caballos se escapen. ¿Pero qué pasa con la señorita Tinasa? Preguntó Silvia. Nos ha dicho que estará bien. Ella lo manejará, aseguró Oscar. Sin duda, nadie, incluido Oscar, conocía realmente la verdadera forma de Tinasa, la bruja más fuerte de todo el país, una encarnación de un poder abrumador. Tras la edad oscura que había asolado la tierra durante eones, llegó la era actual, la era de las brujas. La llamaron así porque Tinasa y sus compañeras brujas utilizaron su poder para dirigir el curso de la historia. Si una bruja se enfada, puede destruir un país de la noche a la mañana. Eso era algo que hasta los niños pequeños sabían, pero hasta ahora, Oscar nunca había considerado que Tinasa fuera ese mismo tipo de criatura. Sin embargo, sabía que algún día lo sabría. Eso era lo que significaba haber firmado un contrato con la bruja de la luna azul. Mientras el resto del grupo seguía arremolinándose, Oscar atravesó la puerta y desmontó. Toan se dio cuenta y se volvió para mirar. ¿Qué es, Su Alteza? El área inmediata más allá de las puertas de la fortaleza era plana y austera. Los árboles cercanos a la puerta habían sido despejados para asegurar una línea de visión sin obstáculos cuando se miraba desde el frente de la fortaleza. Oscar miró a su alrededor antes de desenvainar repentinamente a Acacia. Con un solo movimiento, se levantó del suelo y avanzó varios pasos en un instante. La hoja de su poderosa arma cortó el aire con una velocidad aterradora. Para todos los demás, Oscar parecía estar dando un tajo a la nada, pero un trozo de tela gris oscura manchada de sangre surgió de repente de la nada. Toan, que había estado observando, comprendió inmediatamente y dejó escapar un grito ahogado.
Acacia había cortado una barrera invisible, revelando la túnica del mago que se escondía en su interior. ¿Quién eres tú? ¿También estás con ese viejo mago? Preguntó Oscar. Maldita sea. Sabía que tenías buenos instintos, pero no me esperaba esto, dijo el joven, mirando su bata rota y riendo. Tenía un rostro juvenil y cabello castaño claro. Sus ojos, del mismo color, estaban llenos de ansiedad. Después de mirarlo bien, Oscar recordó algo. Tú eres el del festival, ¿no? Así que nos has estado siguiendo desde que te separaste de Tinasa. ¿Has estado vigilándola todo este tiempo? Por supuesto que no. Ella me atraparía enseguida. De hecho, ha estado intentando localizarme. El comentario del hombre reveló que era consciente de que Tinasa le estaba buscando. Alguien que podía discernir las acciones de una bruja y escapar era más que un enemigo promedio. Imperceptiblemente, Oscar cambió su equilibrio de gravedad, adoptando una postura más firme. Agarrándose el vientre, el hombre esbozó una sonrisa de dolor. Tranquilo. Solo quería darte un consejo. ¿Consejo? Sí, es algo que tu protectora se muere por saber. Te agradecería que le transmitieras el mensaje. Estoy seguro de que estará encantada. Lo más probable es que se enfade conmigo. Si hay algo que quiere saber, es más que capaz de averiguarlo por sí misma, replicó Oscar, y la sonrisa del hombre se endureció. Parecía estar a punto de decir algo, pero se lo pensó mejor y suspiró. Realmente es tan molesto que ambos sean así. Son demasiado listos para hablar con suavidad. Por eso siempre termino teniendo que usar formas de ataque de revés, dijo. Deja de bromear. ¿Eres tú el que mató a nuestro mago? Oscar presionó. Todo lo que hice fue decirles que evitaran una investigación. Ellos decidieron cómo hacerlo. Mi papel es siempre decir a alguien lo que tiene que hacer. Cómo lo hagan es cosa suya. Seguro que hablas en círculos. ¿Quieres decir que no estás con los magos druzos? Este hombre era claramente un mago, y además desprendía un aura desagradable. Tinasa había dicho que el hombre que vio en el festival ocultaba una buena cantidad de magia. Tal vez esa fuera la razón. No pertenezco a ningún país. Estrictamente hablando, tampoco soy su enemigo. Simplemente tengo negocios con la bruja. Ya veo. ¿Así que tienes alguna cuenta pendiente? En ese caso, muere aquí. Antes de que Oscar terminara de hablar, se abalanzó sobre el hombre. Su espada, que podía atravesar todas las barreras mágicas, estaba ahora dirigida al mago de cabello castaño. Sin embargo, la hoja no llegó a dar en el blanco, sino que golpeó una roca que había aparecido de repente de la nada y rebotó. Mientras los ojos de Oscar se abrían de par en par por la sorpresa, su oponente tejió un hechizo de transporte. Un segundo antes de que el propio hechizo de captura de Doan pudiera alcanzarlo, el hombre desapareció. Doan rechinó los dientes en señal de frustración por no haber alcanzado al sospechoso mago. Lo siento mucho, Su Alteza, no pude atraparlo. No, no te preocupes. ¿Qué pasa con esta roca? ¿De dónde ha salido? A los pies de Oscar había una gran piedra del tamaño de un gato. Parecía haberse formado de la nada para bloquear a Acacia. Doan explicó con una expresión de amargura. La transportó desde donde estaba antes. Un movimiento bastante rápido. Acacia podía disipar cualquier tipo de magia, pero solo era ligeramente más fuerte que una espada normal cuando se trataba de objetos físicos ordinarios. Alguien que supiera eso y pudiera adaptarse a ello era un adversario complicado, sin duda. Tras comprobar que el hombre se había marchado de verdad, Oscar se sacudió la sangre de Acacia. Tenía la intención de matarlo. Mientras su objetivo fuera Tinasa, Oscar quería que ese hombre fuera eliminado. Al menos, Oscar razonó que debería haber sido capaz de detenerlo mientras Tinasa luchaba contra la bestia demoníaca. Sin embargo, lo único que había conseguido era un primer golpe. A juzgar por el tacto del corte, Oscar sabía que no había infligido una herida mortal, pero tampoco había sido un golpe de refilón. Doan negó con la cabeza. Aunque le atiendan esa lesión, no podrá hacer ningún movimiento durante un tiempo. Así que me las arreglé para castigarlo. La próxima vez, acabaré con él, prometió Oscar. Otro temblor recorrió el suelo y Oscar miró en dirección al lago mágico. La niebla había envuelto el lugar como un gigantesco capullo, y su bruja estaba en algún lugar dentro. En medio de una nube de humo, Tinasa flotó en el cielo y miró debajo de ella. La fuerza del despertar de la bestia demoníaca había provocado un violento derrumbe. Lo más probable es que el mago superviviente y sus hermanos muertos estuvieran ahora enterrados allí. Tinasa llamó a su dragón mientras daba vueltas en el cielo. Nark, va a ser peligroso hasta que esto termine, así que quédate atrás.
El dragón acató la orden de su ama y se alejó hacia una distante nube de polvo y niebla. Los escombros del suelo se iban despejando poco a poco. En medio del lago mágico, un lobo plateado gigante levantó la cabeza y miró a Tinasa. Una piedra roja estaba incrustada en su frente de pelo plateado. La hostilidad brillaba en sus ojos carmesí mientras la gigantesca criatura los fijaba en la pequeña bruja del cielo. Tinasa sonrió beatíficamente. Han pasado 70 años. ¿Has dormido bien? Este primer encuentro entre los dos desde la guerra iba a traer la muerte a uno o a otro. La bestia demoníaca debía saberlo tan bien como Tinasa. Su pelaje plateado comenzó a emanar un débil brillo en preparación para la batalla. Su cantidad de magia pura podría haber rivalizado con la de las brujas compañeras de Tinasa. Aún así, la fuerza de un mago no se mide solo por su reserva de magia, dijo Tinasa, levantando su mano derecha. En respuesta a la acción, una bola de luz apareció sobre ella. La esfera cegadora y brillante se expandió rápidamente y comenzó a emitir un ruido ensordecedor. Los relámpagos brotaron en largos filamentos que se arremolinaron alrededor de la esfera brillante. La bestia demoníaca soltó un aullido estruendoso en respuesta. La amenaza se filtró en todos los espacios disponibles. La bestia demoníaca abrió la boca y liberó una poderosa onda de choque. Tinasa saltó a un lado, esquivando el ataque preventivo de la bestia. Sin demora, lanzó la bola de luz contra la boca aún abierta de su oponente. Justo antes de que la esfera llegara a las fauces de la bestia, ésta se agachó. La luz blanca impactó en la frente de la criatura. Su largo pelaje plateado absorbió de algún modo las chispas de la esfera al tiempo que difundía el ataque. ¿Cómo de esponjosa es esta cosa?, murmuró Tinasa. Una de las razones por las que había tenido tantos problemas con la bestia demoníaca hace 70 años era su gran resistencia a la magia. Cualquier cosa que no fuera un ataque total no le haría ni un rasguño. Si Tinasa hubiera utilizado algún ataque lo suficientemente potente como para superar esa increíble defensa, los humanos de los ejércitos reunidos no habrían escapado con vida. Por eso había decidido sellarla. Sabía cómo sería esto, pero igual no deja de ser complicado, refunfuñó Tinasa mientras la bestia demoníaca intentaba acribillarla con sus afiladas garras. La bestia no pudo evitar el golpe por muy poco. Volando por el aire, Tinasa se acercó a los pies de la bestia. Sacó un cilindro que llevaba atado a la pierna y rompió la pequeña tapa. Una bola roja rodó hasta la palma de su mano y vertió un hechizo en ella. Crece en demasía, mi definición. Un segundo golpe de las garras del gran lobo se acercó rápidamente. Cuando Tinasa saltó del suelo para evitar su muerte, lanzó la bola roja impregnada de hechizo contra las patas traseras de la bestia. La bola atravesó el pelaje plateado de la bestia con la precisión de un cuchillo. Se clavó profundamente, incrustándose en la carne bajo el pelo de la bestia. Un momento después, la pata de la criatura explotó en una salpicadura de sangre y carne. Un aullido de angustia rasgó el aire. La bestia buscó a Tinasa con ojos de espantosa furia. Vio a su enemiga en la cima del lago mágico. Con la esperanza de hacerla pedazos, el lobo gigante abrió la mandíbula de par en par. Oh, no, no lo harás. Mientras las gigantescas fauces de la bestia se acercaban, Tinasa levantó una barrera defensiva para resistir el ataque. Volviendo a flotar en el aire, miró la pata trasera destrozada de su oponente y vio que la carne destrozada ya había empezado a unirse. Un pelaje plateado brotó sobre la herida recién curada. 70 años no han servido de mucho para retrasar tu recuperación, dijo Tinasa con sarcasmo. A continuación, sacó otra bola roja del cilindro. Volteándose en el aire, esta vez apuntó a las patas delanteras de la bestia. El lugar al que apuntaba estalló con un sonido sordo. Si la bruja de la luna azul no hubiera estado con el rey Regius hace 70 años, la bestia demoníaca podría haber arrasado hasta la ciudad del castillo. La mayoría de los estudiosos estuvieron de acuerdo con esta postulación hecha por un famoso libro de historia. En términos de características, la bestia demoníaca poseía un exterior resistente a la magia. Además, su enorme cuerpo estaba dotado de una resistencia física inagotable, una fuerza muscular capaz de aplastar bosques y una resistencia asombrosa. Tales capacidades eran más de lo que los humanos podían esperar y permitieron al monstruo atravesar decenas de miles de soldados. Incluso los países que habían permanecido neutrales en la invasión de Ruza de Farsas estaban alborotados mientras se apresuraban a tomar cualquier tipo de medida para combatir esta pesadilla andante. Al final, se habían preocupado por nada. Una bruja al servicio del rey de Farsas había aparecido en el campo de batalla y había sellado a la bestia solo medio día después de su primera aparición. Una vez hecho su trabajo, la bruja desapareció de Farsas.
Tal vez ella había sellado al monstruo desbocado no solo por farsas, sino también por la seguridad de todos los demás países. Este incidente hizo, una vez más, que la gente se diera cuenta de lo todopoderoso que era el poder de una bruja. Habían pasado 70 años, y la misma bruja había aparecido una vez más en nombre de otro titular del contrato para luchar contra la bestia demoníaca. Oh, por poco. Las garras de la criatura rozaron el cabello negro de Tinasa. Desde hacía un rato, los dos habían intercambiado andanadas de ataques mortales. Tinasa incluso había utilizado 7 de las bolas explosivas. Finalmente, el pelaje plateado de la bestia había empezado a absorber los ataques, provocando simplemente ondulaciones en su pelaje como si no hubiera pasado nada. Tinasa, por su parte, empezaba a jadear por el esfuerzo de volar sin tiempo para descansar. Dio un salto para esquivar otro zarpazo y volvió a mirar a la bestia desde el aire. No tenía previsto cansarme tan rápido, pero no puedo hacer nada con mi resistencia. El esbelto cuerpo de Tinasa tenía límites, aunque fuera una bruja. El sudor se acumulaba en pequeñas gotas en su frente y cuello. El cabello se le pegaba a la piel y se lo echó por encima del hombro, murmurando con desprecio que, la verdadera prueba empieza ahora. ¿Se repetirá lo que ocurrió la última vez? No importaba qué camino tomaran las cosas, uno de ellos iba a perecer. Tinasa aspiró profundamente y comenzó un encantamiento más fácil. Levántate. La jaula que te aprisiona permanece en la oscuridad. Lo que ves son solo estos 7 grilletes. En respuesta, las bolas rojas incrustadas en la carne de la criatura la atravesaron y comenzaron a brillar. La bestia soltó un aullido de dolor mientras la luz brotaba de varios puntos de su cuerpo. Una ceguera tranquila que no busca ningún sentido. Duerme en la cueva de la estupidez que rechazaste. La luz mágica que brotaba de las 7 bolas se transformó en innumerables hilos que se enroscaban unos a otros mientras ataban a la bestia y comenzaban a tejer un hechizo gigante. Aunque el gran lobo luchaba por escapar, la configuración en forma de red se enroscaba flexiblemente alrededor de su gigantesco cuerpo y se negaba a ceder. Una vez completado el hechizo y atrapada la bestia, Tinasa terminó el conjuro y recuperó el aliento. Lo siento, pero esta vez tendrás que morir. No ganas nada con quedarte aquí. La imponente bestia había venido al mundo como una criatura mágica y solo había sido despertada para servir como herramienta de guerra. Su vida se había deformado terriblemente. Se había convertido en una existencia insostenible. Tinasa miró a la bestia con lástima en sus ojos. La cosa nunca había deseado ser así. Entonces, comenzó a cantar el hechizo que, por fin, la mataría. Reconoce mi voluntad como ley, silenciador que llena todos los espacios. Sin mis palabras, no tienes poder. Que la luz de la muerte provoque tu definición. Un enorme conjunto de luz apareció sobre la cabeza de Tinasa. El patrón de hechizo circular giraba lentamente mientras empezaba a absorber la magia del lago mágico que había debajo. Una cantidad aterradora de poder se acumuló sobre ella. Cuando la luz surgió en la formación, la bestia se dio cuenta y levantó la vista. El odio ardió en sus ojos de fuego y se encontró con la oscura mirada de la bruja. Un gruñido grave salió de su hocico amordazado, haciendo temblar la tierra, la sed de sangre y el vacío. Las dos encarnaciones de sentimientos disímiles se miraron fijamente. Los segundos de silencio se prolongaron, pareciendo una eternidad. Entonces, de repente, la bestia se levantó, rompiendo sus ataduras y cargando contra la bruja. Al instante Tinasa se encogió y retiró su capa para luego lanzarla contra los hambrientos colmillos blancos. Tejida con magia, la tela se llenó de aire y se hinchó. La matriz de defensa incrustada en la tela se activó, erigiendo un muro de luz. Sin inmutarse, los dientes de la bestia penetraron en la barrera sin apenas detenerse. El enorme hocico de la bestia demoníaca se acercó a Tinasa y la atrapó antes de que pudiera escapar. Sus dientes se clavaron en su delgado vientre. Estaba atrapada en sus fauces. ¡Ah! La conmoción y el dolor cegador doblaron el cuerpo de Tinasa como un arco. Se tragó toda la angustia, pero a cambio, su mente se quedó en blanco. La bestia abrió la boca para morderla de nuevo. Tinasa empezó a perder el conocimiento, pero se negó a desmayarse. Si lo hacía, el hechizo que había iniciado desaparecería. Si no se mantenía firme aquí, todo habría sido en vano. Las fauces de la bestia se abrieron de par en par cuando Tinasa empleó toda la fuerza de su cuerpo para patear sus dientes. Un hechizo que brillaba en sus pies destrozó los colmillos de alabastro. Aprovechó el impulso del retroceso para escapar de sus fauces. Tinasa se llevó la mano izquierda al estómago, donde una profunda herida había empezado a rezumar copiosas cantidades de sangre. Este es el final, declaró Tinasa.
Extendiendo su mano derecha por encima de su cabeza, una luz brillante comenzó a reunirse en su palma. El hechizo que dejó volar creció hasta alcanzar el tamaño del lago y se tragó a la gigantesca bestia plateada. La tierra retumbó con un estruendo. Un gran destello de luz surgió del lago mágico. Era tan intenso que era visible no solo desde la fortaleza de Inugate, sino también desde la ciudad-castillo de la vieja Druza. Una luminiscencia blanca rasgó el cielo, y las ciudades lejanas temblaron y se estremecieron. Un aullido inhumano de resentimiento resonó en el aire, reverberando en los oídos de todos los que lo escucharon. A pesar de estos extraños sucesos, ninguno de los ciudadanos de la vieja Druza se atrevió a acercarse al lago mágico. Aunque ahora era un territorio sin estado, seguía siendo el lugar de muchos recuerdos amargos. Fue así como el legado de una antigua guerra se desvaneció en secreto. El sol se ponía lentamente y los vientos de la fortaleza olían a seco. Meredina había salido a las murallas de la fortaleza. Allí encontró a Oscar, que seguía esperando. Su Alteza, ¿no deberíamos volver al castillo?, preguntó Meredina con cierta reticencia. Oscar había estado contemplando los lejanos páramos, pero se volvió para mirar a Meredina. Habían pasado unas 2 horas desde que vieron la extraña luz del lago mágico, y Oscar había estado de pie en las murallas todo el tiempo. Empezaba a oscurecer y las lámparas se encendían por toda la fortaleza. Oscar negó con la cabeza. No, esperaré un poco más. Meredina parecía querer decir algo, pero guardó silencio y lo dejó. Oscar se volvió para contemplar la naturaleza. En realidad, ya había pensado muchas veces en salir a comprobar las cosas. Sin embargo, al final no se atrevió a hacerlo. Como realizador del contrato, parte de su trabajo incluía confiar en su protectora, la bruja. No había traído a casa a una chica sin poderes encerrada en una torre. Ella era la encarnación de una fuerza abrumadora. Una que estaba en las sombras de la historia. Él sabía que no debía confundirla con nada menos. Reg me habría dejado ir. Las palabras de Tinasa evocaban días pasados de los que Oscar no sabía nada. ¿Mi bisabuelo, eh? ¿Lo había amado? Oscar ni siquiera había conocido al hombre. Pensó en preguntarle a Tinasa si había vuelto a ver a su bisabuelo. Mientras pensaba, su cara se torció en una sonrisa amarga por cómo ya estaba actuando como si Tinasa no fuera a volver. Todavía quedaban 10 meses para que terminara el contrato. A Oscar le quedaba mucho tiempo para preguntarlo. Levantó la vista y divisó una sombra oscura. La cosa lejana se acercaba rápidamente, y Oscar la reconoció como el dragón de Tinasa. Agitaba sus enormes alas mientras se acercaba a la fortaleza. Inconscientemente, Oscar dejó escapar un suspiro de alivio. El dragón parecía venir directamente hacia él, y solo disminuyó su velocidad una vez que estuvo directamente sobre él. Oscar no pudo ver la espalda del dragón, pero gritó. «¿Tinasa? ¿Cómo ha ido?» No dudó de que ella había salido victoriosa, pero no hubo respuesta desde lo alto de la criatura alada. «¿Tinasa?» llamó. De repente, la preocupación se apoderó de Oscar y saltó sobre el dragón. Manteniendo el equilibrio, observó la escena y se quedó atónito. Allí tirada estaba su bruja, cubierta de sangre. El color de la cara de Oscar desapareció en un instante. Levantó a Tinasa, sin quitarle los ojos de encima mientras gritaba. «Que alguien me ayude. Llamen a un mago». «Su Alteza. ¿Qué ha pasado?» Meredina, que había estado esperando cerca, vino corriendo. Oscar vio a Silvia detrás de ella y la llamó. «Silvia. Está herida». Todo el cuerpo de Tinasa estaba cubierto de sangre, pero lo peor era su estómago. Su ropa se había desgarrado alrededor de la sección media, y trozos de lo que parecía carne se pegaban aquí y allá. Tinasa respiraba, pero era cuestionable cuánto tiempo podría aguantar en su estado actual. Oscar la dejó en el suelo, y Silvia gritó ante la visión. «Llévala a mi habitación». Gritó. «La trataré ahora mismo». Meredina, trae una gasa y agua caliente. Entendido. Su Alteza, llévela a esa habitación. Las dos mujeres gritaron direcciones y provocaron un alboroto en toda la fortaleza al salir corriendo. Acunando a la bruja en sus brazos, Oscar se puso en marcha tan rápido como le permitieron sus piernas. El dragón se encogió y le siguió. Sorprendentemente, el proceso de curación de Tinasa no duró tanto. Silvia salió de la habitación, limpiándose las manos. Se inclinó suavemente hacia Oscar, que había estado esperando fuera. La examiné a fondo, pero no tenía ninguna herida importante, aunque traté las más pequeñas. ¿Ninguna herida importante? ¿Y su estómago? Eso parece haber sanado por sí mismo. Sin embargo, no sé cómo están las cosas internamente. Ya veo, gracias, dijo Oscar. Todo su cuerpo se hundió de alivio.
Silvia sonrió ante la expresión de gratitud del príncipe. Como había sangrado tanto, pensé que era una herida grave, que no podría curarse del todo. Menos mal que no fue así. He limpiado la sangre de su cuerpo y he colocado sus ropas rasgadas y el resto del equipo a un lado. Excelente, dijo Oscar asintiendo con la cabeza. El dragón Narc se posó en su hombro, con un enorme cristal rojo en la boca. El príncipe le acarició la cabeza. ¿Puedo entrar? Preguntó Oscar con entusiasmo. Adelante, aunque no creo que se despierte hasta que termine de recuperar su magia. Silvia se inclinó ante Oscar cuando éste pasó por delante de ella hacia la habitación. Tinasa estaba tumbada en la cama con los ojos cerrados, con una expresión pacífica. Comprobó que respiraba y puso una mano sobre la manta que cubría su estómago para asegurarse de que también estaba bien. Solo después de recibir la confirmación de ambas cosas, exhaló. Realmente me tenías preocupado, admitió, extendiendo la mano para acariciar su mejilla. Era cálida y firme. Al final, Oscar pasó esa noche en la fortaleza. Del grupo de investigación, Meredina y la mayoría de los demás soldados regresaron al castillo antes que el príncipe. 2 soldados de la guardia, así como Silvia, Toan y los demás magos se quedaron, por si el estado de Tinasa empeoraba. Oscar les había pedido que se quedaran, dudando de mover a la bruja gravemente herida. La noche transcurrió sin incidentes. A la tarde siguiente, Oscar estaba trabajando en una cámara de la fortaleza mientras esperaba que Tinasa se recuperara. Toan había estado patrullando los terrenos y en ese momento estaba dando su informe. No se encontró rastro de ese mago. Reforcé las protecciones de la fortaleza, pero este sigue siendo un enemigo completamente desconocido. Por ahora, es suficiente. Mientras evitemos que se acerque hasta que Tinasa se recupere. Podemos discutir el siguiente movimiento con ella una vez que esté despierta. El sospechoso mago parecía saber bastante sobre Tinasa, así que tendría que estar al tanto de las cosas. Por el momento, protegerla era primordial. Oscar deliberó sobre si debía volver a ver cómo estaba. En ese momento, un grito de mujer llegó desde la habitación de Tinasa. ¿Qué? Oscar se levantó. No había sido la voz de la bruja. Esperando algún tipo de ataque, Oscar se apresuró a acercarse. Silvia estaba de pie frente a la entrada, con la cara bastante roja por alguna razón. ¿Qué pasa? Ah, Su Alteza no, lo siento. No es nada. Por favor, espere un momento. Con un extraño aspecto de pánico, Silvia bloqueó la puerta. Sospechando, Oscar la apartó. Voy a entrar. Su Alteza. Espere. Le llamó para detenerlo, pero él hizo caso omiso y entró de todos modos. Allí, Oscar se encontró con una visión que confundió sus sentidos, y se congeló en el lugar. En la cama, Tinasa estaba sentada, semidesnuda. Sin embargo, eso no era lo más impactante. Parecía que, de la noche a la mañana, su cabello negro había crecido lo suficiente como para tocar el suelo. Los mechones negros como la tinta se extendían por toda la habitación. Tinasa se percató de la presencia de Oscar y se tapó con las sábanas. Sonriendo rígidamente, no se parecía en nada a la chica que él conocía. Ahora parecía tener casi 20 años. Mirando al príncipe, Tinasa agarró la almohada detrás de ella. No entres hasta que me haya vestido. Oscar esquivó la almohada lanzada y se marchó sin decir nada, cerrando la puerta tras de sí. Despreocupado, Narc bostezó desde su lugar en el hombro de Oscar. ¿Qué demonios? Por eso te dije que esperaras, murmuró Silvia, con una mano en la cara. Tinasa salió con el ceño fruncido, llevando una muda de ropa prestada por Silvia mientras arrastraba su larga melena tras ella. Seguía siendo la impresionante belleza de siempre, pero ahora que parecía unos años mayor, había ganado una fría serenidad y un sensual encanto. Sus largas pestañas atraían la mirada y daban a la bruja un aspecto apenado. La sensación de eternidad en sus ojos era un misterio en sí mismo, cautivando a cualquiera que la mirara y robándole el sentido del tiempo. Oscar la contempló con asombro, mirándola fijamente a los ojos, totalmente fascinado. Durante un largo rato, no dijo nada. Tinasa frunció el ceño, molesta. ¿Qué pasa? Estás actuando de forma espeluznante. Di algo, vacilante. Oscar se acercó a Tinasa. Cuando le acarició la cabeza como solía hacer, ella cerró los ojos como un gato. Realmente era la misma bruja de antes. Sintiéndose reconfortado, Oscar preguntó. ¿Qué demonios ha pasado ahí fuera? ¿Cómo has acabado así? Mis órganos internos estaban gravemente dañados, así que los reparé acelerando drásticamente el ritmo de crecimiento de mi cuerpo. Ahora tengo el cabello demasiado largo. Mientras Tinasa hablaba, sacó una daga y la acercó a un punto de su cabello. Silvia se apresuró a detenerla. Yo lo haré.
Siéntate. ¿Qué? Solo voy a cortarlo. Déjame hacerlo. De acuerdo, Tinasa concedió, sentándose obedientemente en una silla, y Silvia comenzó a peinar cuidadosamente los mechones obsidiana. Oscar se sentó frente a Tinasa. Entonces, ¿ahora está todo bien? Sí, estoy bien. Solo sufrí un poco de pérdida de sangre. Ya veo, pero realmente pensé que estabas muerta. ¿Volverá tu apariencia a la normalidad? No lo hará. Como te dije en la torre, mi apariencia no es fabricada por magia. El crecimiento de mi cuerpo se ha detenido, eso es todo. Supongo que podría usar un hechizo para tener el aspecto de antes. ¿Prefieres a las mujeres jóvenes? Definitivamente no, respondió Oscar con énfasis. De hecho, su aspecto actual le resultaba mucho más atractivo. Teniendo en cuenta su estado mental, se acercaba mucho más a lo que era en realidad. Sus ojos, más maduros, encajaban bien con esta forma, y Oscar dio un suspiro interno de alivio. Nark saltó del hombro de Oscar al regazo de Tinasa, que le acarició el lomo. Oscar, parece que ahora te tiene cariño. Mira, es como si me diera esto. El dragón dejó caer la piedra roja que tenía en la boca en la palma de la mano de Tinasa. La joya era un poco más pequeña que su mano y se la lanzó a Oscar. Este la atrapó en el aire y se quedó mirando la piedra carmesí. Había marcas en ella que sugerían que había sido tallada a partir de algo más grande. Ese es el núcleo de la bestia demoníaca. Aunque parece que Nark solo pudo recoger la mitad. Ahora es solo una joya ordinaria, así que no hay necesidad de alarmarse. El núcleo de la bestia demoníaca espera, has derrotado a la bestia demoníaca. Oscar sabía que Tinasa había salido con todo su equipo de batalla, pero no había esperado que llegara tan lejos sola. El príncipe se quedó boquiabierto, y los ojos de Tinasa se entrecerraron mientras sonreía. No quería tener que volver a pasar por el problema de sellarlo dentro de unos años. Los cuerpos de los magos que querían romper el sello están enterrados bajo tierra. Siento no haberlos recuperado. No me importa eso, solo no actúes tan precipitadamente la próxima vez. Eso no fue nada. Tinasa argumentó. Estás gravemente herida, respondió Oscar con naturalidad, y la bruja le sacó la lengua. Oscar se sentó erguido y se reformuló. Tú nos salvaste. Gracias a ti no sufrimos ninguna baja. Gracias. Si esos magos se hubieran salido con la suya, la carnicería habría sido insondable. Por suerte, esta bruja se había encargado de ello antes de que eso ocurriera. Sus grandes ojos negros se abrieron de par en par mientras una amplia sonrisa se extendía por su rostro. No fue un problema. Después de todo, soy una bruja. Sin prestar atención a la carga que llevaba Oscar, su protectora sonrió. El pequeño par de tijeras de Silvia hizo bien su trabajo, cortando el cabello negro y brillante de la bruja a su longitud anterior. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト